Continuamos, estamos en A Diario, ya son las 8:59. José Francisco El Chico Arias, desde Puerto Plata. Si las elecciones tienen los resultados que proyectan las encuestas, hay que concluir que no te lleves de eso. El presidente de la Fuerza del Pueblo y candidato presidencial de esa organización política terminará humillado. El doctor Leonel Fernández, como político, como expresidente de la República en 3 oportunidades, como principal líder de la oposición y un hombre que sabe manejarse en la política, indudablemente, de los más encumbrados líderes de República Dominicana en ese campo. Pero la situación más dramática que pueda estar viviendo candidato presidencial alguno, la está viviendo el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez. Él es el candidato del principal partido de oposición. Y aún así, pues las encuestas lo ubican muy atrás entre los 3 principales candidatos. Lo coloca la Greenberg en el día de hoy con el 13% de la intención de voto. Y también ya la RD Elige lo había ubicado con un 10% de la intención del voto. La Greenberg trae unos detalles hoy que indican por qué está así Abel Martínez. Dice que de los PLDistas, solo el 36% votaría por Abel Martínez. Y que hay un 35% de los PLDistas que van a votar por Leonel Fernández. Pero me ha sorprendido bastante, porque lo de Leonel yo lo entiendo, el hecho de que un 25% de los PLDistas está decidido a votar por el candidato de la reelección, Luis Abinader. 25%. Considerable para mí. Porque lo de Leonel Fernández lo puedo entender por el hecho de que Leonel fue presidente de esa organización política por buen tiempo y se convirtió en el gran líder de los PLDistas en su momento, y luego que salió de ahí para formar su Fuerza del Pueblo, pues entonces es entendible que muchos PLDistas lo estén siguiendo y que estén decididos a votar por él. Pero solo un 36% de PLDistas estaría en disposición de votar por Abel Martínez. Casi la misma cantidad de PLDistas que votarían por Leonel Fernández, 35%. Eso y el 25% que lo haría por Luis Abinader, de PLDistas. Eso es lo que explica, pues, esta situación de estancamiento en el posicionamiento de Abel Martínez con apenas 13% de la intención del voto para las elecciones del próximo 19 de mayo. Es dramática su situación y hay que entender también que el doctor Leonel Fernández, si las cosas se dan como se proyectan en esas encuestas, pues definitivamente será humillado como ente político en ese torneo electoral. Son miradas a la misma realidad. Si se analizan los posibles resultados con relación a Abinader, él podría ser derrotado. Yo tengo una visión en otra arista de la misma realidad, diferente. Yo creo que el gran ganador después de Luis de este proceso electoral podría ser Leonel Fernández. ¿Por qué? Vamos a los hechos. Leonel Fernández crea un partido apenas en octubre del 2019.
incluso la fuerza legislativa que tiene fue parte de su apoyo, porque apoyó al PRM. Pero de repente, contra todo pronóstico, Leonel Fernández supera al PLD, supera en intenciones de voto a presidenciales a Abel Martínez. Entonces, ¿qué va a pasar? Bueno, primero, Leonel Fernández sin ninguna duda va a salir de este proceso electoral como líder indiscutible de la oposición política. En todas las encuestas, Leonel Fernández por lo menos duplica a Abel Martínez, en prácticamente todas. Y ese es un dato importante. Si faltaba algo, hay otro elemento. Leonel dice estar cansado, Cristian no le cree. Ahora Leonel tiene una gran ventaja. Si él está cansado y no va a insistir, ya tendría 74 años. Leonel tiene la fortuna que no han tenido Bosch, porque ni Patricio ni León le gustaba la política partidaria. No ha tenido Balaguer porque nunca reconoció a sus hijos, si es que los tuvo. Porque tampoco se hizo una prueba de ADN y no hay ningún documento que certifique eso. Eso queda en lo que es posible. Los muchachos de Hipólito, gracias a Dios, digo yo, para su paz, les recomiendo y los felicito siempre, nunca les ha traído la política, los varones. Los varones, ¿no? Ahí nunca tuvo ese problema, pero Leonel tiene algo a su favor. Leonel queda como líder de la oposición y ya su partido tiene el candidato presidencial del 2028. ¿Qué es Leonel? Porque si no fuese Leonel, porque Cristian insiste en decir que es Leonel, yo pienso que a sus 74 años, con el crecimiento que va a tener Omar Fernández, gane o pierde, porque Leonel Fernández Domínguez es de los pocos candidatos que hasta perdiendo gana. Porque si gana, logró lo imposible, lo improbable más bien, ¿verdad? Pero si pierde, le ganó el poder, tuvo que unificarse. Bueno, ya el relato lo tiene, y ese es el relato central. No es Guillermo quien está contra mí, es todo un gobierno. Ok, perfecto. El asunto es que Omar gane o pierda, lo único que va a hacer de aquí al 28 va a ser crecer. Por consiguiente, uno no ve ningún miembro de la Fuerza del Pueblo, ninguno, para hacer la sombra más pequeñita, mínima, a Omar Fernández como candidato presidencial del 28, si es que Leonel no va. Entonces, bueno, mejor escenario para Leonel Fernández no puede existir, porque, claro, un candidato tiene que decir que va a ganar. Ahora, yo sé que el presidente Fernández, que es un analista excepcional y un intelectual y un conocedor de la demoscopia, el gran señor de la comunicación política desde los años 80, que nos guió a muchísimo que fuimos sus estudiantes, él sabe cuál es su real situación. Comete estos excesos, como decir que se podría ir en primera vuelta. Bueno, pero estamos en los ardores de una campaña electoral. Él sabe que ha tenido un gran éxito. No importa los resultados. Ahora, ¿de qué va a depender esto? Todo lo que he dicho hasta ahora, ¿de qué va a depender? Va a depender de su comportamiento cuando vengan los resultados electorales. Si él no utiliza la racionalidad, la salud mental de aceptar esos resultados y asumir ese liderazgo de la oposición, y nos sale ahora con un fraude colosal porque pusieron 20 carpas y por eso fue que el gobierno me sacó 600,000 votos de ventaja, entonces ya ahí haría el ridículo. Ahora, ¿qué es a lo que se refiere Chico? Ahora, si Leonel Fernández acepta los resultados electorales, que va a tener las irregularidades tradicionales del 20, del 16, pero cuidado, también del 2004. Lo importante aquí es si esas irregularidades cambian la decisión de los electores. Por consiguiente, el presidente Leonel Fernández, si hace un gesto de humildad, si hace un gesto
de comprensión de su realidad y de sacarle provecho a su condición de gran triunfador dentro de un proceso electoral que, repito, lo deja como líder de la oposición con un acumulo de votos que le van a llegar. Si esto ocurre como pintan las encuestas, hay un acumulo de votos que le van a llegar a la Fuerza del Pueblo del PLD, porque hay una parte importante a tomar en cuenta de los PLDistas, que su líder de alguna manera sigue siendo Leonel Fernández. Entonces, ojalá que las cosas le salgan lo mejor posible a Leonel Fernández, que, insisto, después de Luis Abinader, podría ser el gran ganador. Todo depende de cómo él se comporte llegada la hora definitiva de los hornos electorales, el día D. En ese sentido, realmente es así, porque se convertiría en el gran líder de la oposición, inclusive su partido crecería más y eso es entendible. Yo hablo de lo humillado que pueda quedar fundamentalmente por el hecho de que el candidato de la reelección le pueda duplicar y hasta triplicar la cantidad de votos que consiga, según lo que proyectan las encuestas. Entonces, por ese lado que yo hago el planteamiento. Bueno, en breve Guillermo Moreno y su dembow, Ocasión a diario. ¿Cómo?